entonces yo te voy a preguntar cosas porque si no, no vamos a terminar nunca. La familia Filoviridae pues tienen unos virus que tienen una estructura como filiforme, es una estructura alargada que da una característica pues muy típica de estos virus. En esa familia Filoviridae están los virus de ébola y el virus de Marburgo. Vamos a saltarnos un poquito esto lo de la replicación, porque la replicación es la replicación usual que debe servir un virus RNA cubierto, además de todo. Entonces, hablemos de los tipos de virus que hay. Cuéntame, Alejandra. Bueno, entonces dentro de esta familia se encuentran los dos géneros Marburgovirus y ébola. Normalmente se les nombra, la enfermedad era fiebre hemorrágica o de Marburgo o de ébola, pero pues se dejó a ébola solito el nombre. Aquí les traigo una pequeña tabla donde se habla, pues donde les resumo en general cómo empezaron los brotes de estos dos virus. Entonces, en esta primera está Marburgo, en cual su primer brote fue en 1967 en Marburgo, Alemania y Yugoslavia, donde infectó a 29 personas con un porcentaje de mortalidad de 24, más o menos 7 personas murieron, y esto sucedió en unos laboratorios en los cuales estaba trabajando con unos monos verdes provenientes de Uganda. Entonces se decía que estos monos eran los que tenían el virus. En 1975, 1980 y 1987 en Zimbabue, Kenia, como ven en la tabla, no hubo tanta infección pues de tantas personas, pero sí tenían algo en común y era que ellos habían estado en una cueva que había en un parque de Kenia. Se decía que en esta cueva habían unos murciélagos fructíferos y que eran los que tenían el virus. En 1998 y 2000, en República Democrática del Congo fue como el primer pico alto de brote del brote por Marburgo, en donde se infectaron 154 personas con un porcentaje de mortalidad del 83%. Aquí se cuenta que las personas que fueron infectadas fue porque eran unos mineros que trabajaban en una mina de oro en Durba, República Democrática del Congo. Se decía también igual que en el 2005 se produjo un brote en Angola con 374 personas infectadas con un porcentaje de mortalidad del 87%, más o menos 285 personas murieron y se dice que fue porque la infección, el virus provenía de una providencia cerca de Angola. Y la última que registró la OMS fue en el 2012 en Uganda, donde se infectaron 15 personas y tuvo un porcentaje de mortalidad del 26%. Siguiente, profe. Entonces, el virus de Marburgo es un virus que aparece por primera vez en 1967 en una ciudad alemana que se llama Marburgo y fue casi que un accidente de laboratorio porque lo que venía infectado eran los monos que venían de África y de allí se pasó a un número de personas de los que trabajaban en el laboratorio. Incluso hubo familiares, por ejemplo, científicos que llevaron el brote a sus familias porque compartían cremas con sus esposas y la mortalidad pues, de este virus es alta. Ahora miremos ébola. Bueno, el ébola, dato curioso, recibe su nombre porque el primer brote se dio en un río que se conoce como ébola en República Democrática del Congo. Existen 5 especies, pero una de las dos son las más importantes porque son las que producen como el mayor número de infecciones. Una que se conoce como cebot con Z y otra cebot con S. Refieren la primera letra de sus nombres por los lugares donde hicieron la primera infección. Cebot con Z significa Zaire, que antes se conocía así República Democrática del Congo, y Cebot con S, pues de Sudán. El primer brote que se reconoció de Cebot fue en 1976 en República Democrática del Congo, donde infectó a 318 personas, con un porcentaje de mortalidad del 88%. Ese mismo año en Sudán también se dio un brote, pero pues por la otra especie, con un número de 284 personas infectadas, con un porcentaje de mortalidad del 53%. Si vemos, Cebot con Z de Zaire era mucho más mortal que el Cebot de Sudán. Entre 1976 y 1979 en Sudán y República del Congo, República Democrática del Congo, más o menos se registraron 27 brotes, en los cuales no había pues como un número grande de personas infectadas,
y ya fue hasta 1995 que en República Democrática del Congo de nuevo se volvió a dar un brote grande, donde se infectaron 315 personas con un porcentaje de mortalidad del 81%. Y en el 2000 en Sudán se volvió a presentar con un número de 425 personas con un porcentaje del 53%. Y así hasta el 2012 se vieron infecciones y brotes que más o menos rondaban el porcentaje de mortalidad entre 53 al 54%. Pero no fue hasta el 2014 cuando se produjo algo muy grave que la OMS tuvo que proclamar emergencia internacional de salud pública, porque en Sierra Leona, Liberia, Guinea, se produjo más o menos entre estas dos un brote sumado de más de 20.000 personas. Donde el porcentaje de mortalidad variaba entre el 28%, 45% y 67%. Además de esto, pues personas que eran de España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos habían estado presentes en estas regiones de África Occidental y habían llevado la infección a sus países. Sin embargo, vemos que en Europa pues no se produjo ninguna muerte y se habla de que fue por la rápida respuesta y el tratamiento de soporte que se les dio a estos pacientes. En Estados Unidos solamente murió una persona y por eso se registró un porcentaje de mortalidad del 24%. Sí, entonces, el ébola es un virus que lleva mucho tiempo circulando desde el año 76 y como vemos desde el año 76 al 2012, casi al 2014, ha habido cantidad de brotes en África, pero a nadie le importó mucho lo que pasaba en África hasta que los casos no aumentaron considerablemente y amenazaba con pasarlo a través de los aviones al mundo occidental. Entonces, desde ahí los ojos del mundo occidente se van a África, allá van todos los médicos sin fronteras. Este es un virus que, a diferencia de lo que estamos viendo con coronavirus, que es un virus respiratorio, este virus sí se transmite por contacto. El contacto con el sudor de las personas puede hacer que uno adquiera el virus, entonces es tremendamente contagioso. Afortunadamente, pues ese brote se pudo controlar porque es que tiene una mortalidad muy alta. Y estos casos que tenemos en estos países, todos fueron de personal de salud que estuvo atendiendo la emergencia sanitaria. Allá en África, yo me acuerdo que hubo unos casos en España de alguna peluquera que había atendido a mucha gente, pero sin embargo, pues no lo logró transmitir. Listo, bueno, la transmisión del virus, pues como ya dijo la profe, se da en contacto persona con persona, pero también con los líquidos corporales de las personas infectadas, por sudor, orina, sangre, y además de eso se ha venido registrando y se han hecho estudios en el semen y en la mucosa vaginal de las personas diciendo que también se puede transmitir por vía sexual. En la imagen de abajo les pongo un grupo de personas que están cargando un cadáver y es porque es representativo que en África se suelen infectar mucho más las personas por estas celebraciones fúnebres en donde tienen un contacto muy estrecho pues con los cadáveres y que a veces estos cadáveres están infectados con el virus. Según un artículo que leí de una universidad en Santiago de Chile, en una facultad de medicina se hizo una revisión de temas sobre el ébola y decía que el ébola podía durar más o menos 9 días en estos cadáveres, entonces era mejor, lo mejor que se debía hacer era que apenas se muriera la persona, pasar a incinerar, en vez de hacer estas celebraciones fúnebres que suelen hacer en África. El reservorio, bueno, se habla de que son de murciélagos de la fruta de las especies que les pongo ahí y de monos, pero en sí no es específico y se dice que el hombre no hace parte de la cadena de reproducción del virus, simplemente se infecta por casualidad. La incubación normalmente es de 2 a 21 días con una media de 3 a 9 días, pero en nuevos estudios que se hicieron sobre el brote que ocurrió en el 2014, se reconoció que el virus estaba incubándose ahora de 9 a 11 días. Y se dice que se da más en adultos, sin embargo, en el 2000 se dieron los primeros 12 casos en menores de 5 años. Las manifestaciones clínicas se vienen en 4 fases. La primera es la fase febril y allí pues vemos que las personas tienen picos de fiebre de 38 a 40 grados, presentan malestar general, mialgias, altralgias y se dice pues se puede confundir como con una gripa. La fase 2 es la fase gastrointestinal. Aquí los pacientes empiezan a tener dolor epigástrico, diarreas líquidas,
vómito y pérdida y como empiezan a tener problemas de desorientación. Esta fase es muy importante porque si los pacientes no recurren rápidamente hacia un centro de salud, pues pueden llegar a una deshidratación masiva y recurrir al shock. Sin embargo, en la fase 3, pues se supone que si ya pues les repusieron los líquidos, pues pueden llegar a mejorarse. Y si no es así, entonces van a iniciar a tener un proceso de deterioro neuronal con anuria, taquicardia, taquipnea y el coma. Y ya la cuarta fase, que es la complicación mayor de esta enfermedad, que son las hemorragias gastrointestinales, y esto se empieza a dar porque los pacientes empiezan a tener daño en el parénquima hepático, porque se genera como una necrosis hepática. Entonces, no hay, pues como sabemos, el hígado produce los factores de coagulación necesarios y la patogenia de este virus habla de que pues se empieza iniciando a infectar las células dendríticas, los macrófagos y luego pasa a todos los fibroblastos hasta llegar a las células endoteliales y los hepatocitos. Entonces, esos pacientes pues tienen una hemorragia gastrointestinal y también pueden llegar a tener la otra complicación, meningoencefalitis e infecciones oportunistas. Siguiente. Bueno, ébola y Marburgo, como les dije, hacen parte del primer grupo que vamos a ver de fiebres hemorrágicas. Tal vez son las fiebres hemorrágicas más famosas, pero el dengue es una fiebre hemorrágica, la fiebre amarilla es una fiebre hemorrágica, Zika, chikungunya. El común de las fiebres hemorrágicas lo que tienen es un daño endotelial sumado a una disfunción de las plaquetas que lleva a estas manifestaciones hemorrágicas, donde la persona literalmente puede llegar a sudar gotas de sangre, puede llegar a transpirar gotas de sangre. Entonces, cuando en la Biblia dice que Dios sudó gotas de sangre, Jesús sudó gotas de sangre, pues eso, digamos, desde el punto de vista de la patogenia, sí es explicable. Bueno, el diagnóstico se da por medio de PCR, ELISA y últimamente se han hecho estudios para la detección de un antígeno de matriz que es la BP40, pero sin embargo no ha sido tan óptimo porque pues tiene que hacerse la detección como en las primeras fases de la clínica. El cultivo no es tan bueno porque dura 14 días, entonces no habría como una rápida acción de tratamiento. Y el tratamiento pues no es específico. Aquí lo único que se hace es de reposición hidroelectrolítica, oxigenoterapia, antipiréticos, analgésicos y no existe vacuna que esté legalizada ni con un protocolo. Sin embargo, desde lo que pasó en el 2014 se han venido generando estudios de investigación y se han propuesto 2 vacunas, una que ya ha sido estudiada en una población de Guinea y que tuvo una eficacia del 100%, que es la RBSB-SEVOC, que es un virus recombinado, que es el virus de la estomatitis vesicular, el cual se le quita una glicoproteína y se le pone una glicoproteína del ébola. Esto funciona pues para generar una respuesta inmunitaria en la persona que va a ser pues que se va a contagiar con el virus. Y la otra es CADV3, que es un virus, se toma el adenovirus 3 como un vector para transportar una glicoproteína también de la envoltura del ébola. Se habla de que supuestamente para este año ya tenía que haber licencia y protocolo para la vacuna BSB, pero pues sin embargo todavía no se ha dicho nada. La vacuna del ébola prácticamente está lista. Se necesita un poco más de voluntad política, pero la vacuna prácticamente está lista. Dime qué medicamentos se han probado para el tratamiento del ébola y se usaron durante ese brote del 2014. Todos los antivirales que se usaron. Los antivirales, no recuerdo bien los antivirales. Recuerdo que, o sea, lo que investigué fue que se utilizaba paracetamol para evitar las hemorragias. Paracetamol, acetaminofén. Es decir... Pero se decía que acetaminofén y ibuprofeno porque aumentaban la hemorragia, sino más que todo paracetamol. No. Es decir, hay muchos antivirales que se probaron para el ébola, muchos. Y pues se nota que tú investigaste, pero no sé por qué no los tienes.
Eso hace parte de lo que en una exposición de pronto uno no pudiera poner porque no considera importante, pero que si el profesor se lo pregunta, uno lo tiene que saber. No sé si ustedes recuerdan cuando decían, es que en Estados Unidos se están aplicando un medicamento nuevo, o en España le aplicaron el medicamento nuevo, entonces eso sí se lo tienen que saber. Ya regreso, te voy a pegar una cosa. Un momento. Vayan hablando ahí lo de Bulla. Bueno, continuando con la exposición sobre el orden de los bullaviridae, encontramos que son virus monocatenarios de sentido negativo, el cual tienen como característica que esa cadena de ARN está segmentada en tres partes distintas, como lo pueden estos son los cuales que usan transmitir. No escucho una nada. gran excepción que serían los antivirus, los cuales necesitan dolor. ¿Ya? ¿Ahí ya se está escuchando? A ver, sigue, intenta ver qué pasa. Sí, ya, perdón. ¿Vuelvo a empezar o continúo desde donde estaba? Continúa. Listo. La gran mayoría de los integrantes de este orden son arbovirus, lo que quiere decir que usan a los artrópodos como vectores para poder transmitirse, con una gran excepción que serían los antivirus, que usan roedores como vectores. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir arbovirus? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir arbovirus? Arbovirus quiere decir que usan a los artrópodos como... Yo no sé el resto del grupo, pero Andrés se me está congelando también. Alejandra, yo lo oía perfecto, pero Andrés, congelado por completo. Le preguntaba qué quiere decir arbovirus y él me dice pues que sí, que son enfermedades transmitidas por artrópodos, eso es verdad, pero ¿por qué el origen de la palabra? ¿Qué significa árbol? Porque ar suena como artrópodo y bo bo es de una palabra en inglés que significa como transmitido, que se escribe B-O-R-N-E-D. Entonces, como es el origen de la combinación de dos palabras en inglés. Porque si fuera en español sería artrasvirus, ¿sí? Transmitida por artrópodos. Y el origen es combinación de palabras en inglés. Bueno, los Bulla son virus de simetría ¿qué? Pues, ya puedo continuar con la... Sí, te pregunté que eran virus de qué simetría. Perdón, profesor, podría volver a repetir la pregunta, es que no escuché bien. La tercera vez que te la pregunto. Dale rápido con la estructura, a ver si te escuchamos algo.
Andrés, ¿no te puedes conectar por tu celular de pronto? Sí, ya me acabo de conectar por ahí, por eso estoy preguntando si se oye bien, es que no No, alcanza. tú no entiendes lo que yo te pregunto. Dale rápido con la estructura entonces. Está bien, perdón. Continuando con la estructura, nos damos cuenta que son virus esféricos que varían de un rango de 80 a 120 nanómetros. Dos glicosuper, las cuales la adhesión celular, los tres de ARN se asocian con otras nucleocápsides, con otras proteínas para formar nucleocápsides, y estas nucleocápsides contienen las otras proteínas como la ARN polimerasa, o también conocida como la proteína L, y otras proteínas no estructurales. Siguiente, por favor. En esta imagen, que intenta ilustrar la replicación del virus, vemos cómo el virus llega y por medio de la glicoproteína en su superficie G1 se asocia con las beta-integrinas de la superficie celular, y ahí es cuando se fusionan las membranas y cuando la célula libera las nucleósidas que contienen en el ambiente celular. Como cualquier otro virus de cadena negativa, este tiene que usar la ARN polimerasa para poder transformarlo, por decirlo de alguna manera, su ARN en sentido negativo y así hacerlo positivo. Ya de esta forma, el proceso de la síntesis de ARN puede continuar normalmente. El otro paso que sigue es en el aparato de Golgi, donde las proteínas ya sintetizadas se glicosilan para poder formar de nuevo la envoltura del virus. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre la epidemiología de estos virus, nos damos, como ya lo dije, son arbovirus que usan a los artrópodos, como a las pulgas, garrapatas o chinches, para poder transmitirse, y también a los roedores en ciertos casos. Por ende, la epidemiología de estos virus es muy específica y en regiones muy puntuales, es muy endémico. Siguiente, por favor. Continuando con esto, encontramos la familia de nairovirus, el cual podríamos decir que solo tiene un integrante que resalta, que sería el virus de la fiebre hemorrágica del Congo, el cual necesita el vector de una garrapata o una chinche para poder transmitirse. Mayormente se transmite por la picadura de estos insectos, aunque también se puede transmitir por el consumo de carnes contaminadas si es que la garrapata pulga en algún momento pudo haber picado al mamífero grande. Hubo ciertos brotes del virus, más que nada en regiones de Europa, Asia y parte de África Central. Como podemos ver en la imagen de la esquina inferior derecha, vemos a una persona que sufría de esta enfermedad, que tiene las mismas características de cualquier fiebre hemorrágica común. Ya en la próxima diapositiva se continuarán con los demás viruses. Bueno, ahora hablando de la familia Phenoviridae, existen varios géneros, entre los cuales se resalta mucho el que se llama Flevovirus. Espérate un momento. Sí, es que volvió a aparecer esa pantalla, Profe, la anterior. Bueno, vuelvo a comenzar. Entonces, la familia Phenoviridae está compuesta por varios géneros, entre los cuales resalta el que se llama Flevovirus. De este género existen muchas especies de virus, entre los cuales destacan dos en especial, porque pues el resto se dan solamente de animales, y son el virus de la fiebre del Valle de Rift y la fiebre Sandfly o Phlebotomus. Flevovirus viene de la palabra en griego phlebus, que significa vena. Y siguiente, profe. Bueno, comenzamos con el virus de la fiebre del Valle del Rift.
Esta es una enfermedad casi exclusivamente zoonótica, sin embargo se han registrado bastantes casos en humanos. Es más frecuente más que todo en ganado, en vacas, en cabras y en ovejas. Es transmitido por el mosquito Aedes y Culex. Y pues la forma en la que se transmite es mediante fómites, mediante la sangre de los animales y mediante pues la picadura del mosquito, obviamente. Es endémica casi exclusivamente de África, bueno, sin embargo, se han registrado casos afuera de África como es en Arabia Saudita y en Yemen. Han habido pues varios brotes con el pasar de los tiempos, el primero siendo registrado en el año 77 pues del anterior siglo. Y ¿Dónde pues queda el Valle del Rift? en Egipto. Sí, esto pues lo que ellos están mostrando acá, por ejemplo, el Valle del Rift es una fiebre hemorrágica que ocurre allá en África, y pues lo que quiero mostrarles es que ustedes se lleven la idea con estos virus raros de una cantidad de virus que están en África y por ejemplo son transmitidos por mosquitos y que en cualquier momento nos pudieran llegar acá. Del Valle del Rift les dije, a ver, 1, 2, 3. ¿Esto es todavía el Valle del Rift? No, esa es el Phlebotomus, la fiebre Sandfly. Y pues bueno, solamente incluidos pues... que es la otra enfermedad. Una la fiebre del Valle del Rift, la otra es ¿cuál? Pues la fiebre Sandfly, la cual pues es endémica pues más que todo a los alrededores del mar Mediterráneo, que es como... Es la fiebre de las moscas de arena, no la fiebre no sé qué dijiste. La fiebre de las moscas, de los moscos que están en la arena. Entonces la gente se contagia con los moscos que hay en la arena. ¿Y qué les produce? ¿Qué enfermedad les produce? Bueno, pues les produce como una enfermedad así como indiferenciada de la influenza, o sea, es como similar. Y pues se da como a más tardar al tercer día. Y pues dura aproximadamente también 3 días. Y en algunos casos, pues hay como otro serotipo que se llama el virus toscana, el cual causa meningoencefalitis, pero pues por lo general esta enfermedad es meramente benigna y pues no supone como una amenaza, es puramente debilitante. Sí, exacto, es una enfermedad pues molesta que se da en las arenas de, acá decíamos, miren, no está tan lejos porque también se da en el sur de Europa, no es que esto sea solo de África, también Sí, está en el sur de Europa. Los alrededores del mar Mediterráneo, que es el norte de África, un poco de Europa, Medio Oriente, un poquito de Asia, todo lo que está ahí alrededor. Sí, y da una enfermedad febril, por eso pues, se llama fiebre de las moscas de arena. Da una enfermedad febril que puede tener un rash, pero es una enfermedad pues benigna. Listo, pasemos al hantavirus. Listo, vamos a hablar de hantavirus. Es importante aclarar que existe hantavirus del viejo y del nuevo mundo. Primero hablaremos del hantavirus del viejo mundo. Los primeros casos relatan de la guerra de Corea entre 1951 y 1953. En ese tiempo era llamada fiebre hemorrágica de Corea, en donde 3.000 tropas de las Naciones Unidas fueron infectadas y hubo un 5% de morbilidad. No se logró encontrar el agente patógeno sino hasta 1981 por el microbiólogo Wu Hangli y recibió el nombre de Hantan por el río Hanta que podemos ver abajo, que es el lugar donde viven los ratones que producen este virus. Siguiente, por favor. Primero tenemos los Hantas del viejo mundo. Se reportan aproximadamente 2.000 casos al año. La mitad de los casos son reportados en Rusia, en China y en Corea. La mortalidad va del 1 al 10%, pero esta varía dependiendo de los diferentes virus que afectan a las diferentes regiones.
Principalmente vamos a hablar de Hantan, de Pulma, de Doraba y de Seúl. Las personas en riesgo tienden a ser, las infecciones, perdón, se dan por contacto o penetración directa de heces, orina y saliva o aspiración de las partículas de saliva y orines. Siguiente, por favor. La patogenia. El virus llega a las células dendríticas. Esta genera una maduración de la misma y viaja a los ganglios. El virus hace que no haya una coestimulación hacia los linfocitos, sino solamente que el virus se pase cuando estés presentado. El virus ya en los linfocitos T baja al endotelio, activa el factor necrótico tumoral, el cual aumenta la permeabilidad y empieza la hemorragia. También disminuyendo la trombosis y también activa factores que reduzcan las plaquetas para generar la trombocitopenia. Vamos primero a hablar de Hantan y de Dorova. El Dorova es endémico de los países balcanos o la antigua Yugoslavia, mientras que el Hantan es endémico del este de Rusia, China y Corea, principalmente Corea. Este es el que más índice de mortalidad tiene, de un 10 al 15%. Los factores de riesgo es vivir en zonas rurales y tener trabajos agropecuarios. Se ha demostrado mucho índice en los turistas que viajan a este tipo de zonas, ya que no se vienen preparados y tienden a sufrir la enfermedad. En otro factor es que ha habido mucha infección en laboratorios por mal manejo de los ratones, los cuales pueden llegar infectados, se ha dado principalmente en ciudades chinas. Siguiente, por favor. La fiebre hemorrágica renal de síndrome grave tiene 4 fases. La primera es una fase febril. Antes de esto, el virus tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Andrés, para un momento. Entonces, él estaba hablando estamos dentro de la familia Vulnerabilidades. La familia Vulnerabilidades es una familia muy extensa, tiene por lo menos 300 virus. Vimos algunos virus raros dentro de esta familia, como el de la bata del Rift, el de la fiebre de las moscas de arena, y ahora estamos viendo dentro de la familia Vulnerabilidades los hantavirus. Los hantavirus tienen el hantavirus del antiguo mundo y el hantavirus del nuevo mundo. El del antiguo mundo se presentó o se escribió el brote más importante hacia el momento de la guerra de Corea en 1953, unos soldados que estaban apostados al lado de un río Hantan, de nombre Hantan, que pasa por cerca de Seúl, y por eso le pusieron el nombre de hantavirus. ¿Qué enfermedad produce hantavirus? Produce una fiebre hemorrágica más un síndrome renal. ¿Qué es el síndrome renal? Pues una insuficiencia renal. Acá tienen los detalles, pero no nos interesa pues llegar a ese nivel de detalle. Se adquiere por inhalación de aerosoles, de orina o heces de roedores. Los roedores son el reservorio de los virus, de estos virus, y los humanos los pueden adquirir por inhalación. Y entonces ya vimos que ese virus apareció por allá en 1953 como un brote, pero ese virus sigue circulando. Y era endémico por allá de Asia, de algunos pocos países de Europa. Llama la atención, acá tienes mucho detalle. Acá tenemos el otro virus, que también pues es más endémico de la antigua, bueno, este es de Escandinavia. Sí, señora. Sí. El anterior tiene un poquito de relevancia, profe. Averigüé, el Seúl ha generado casos en América. Se generaron en el 2016 10 casos en Illinois, porque pues lo único que importa, porque el vector es la rata urbana de alcantarinas, que es la rata noruega. Entonces ya se han reportado casos de hantavirus con fiebre renal y con fiebre hemorrágica y síndrome renal en América. Era lo único que quería decir ahí. Y acá está Humana, que es endémico, es de los países nórdicos, ¿no? Sí, señora. Y es el, bueno, este diagnóstico. es un diagnóstico, bueno, no importa, sabemos, uno puede saber ya a estas alturas que todos los virus se diagnostican por PCR, por inmunoglobulina, y interesante es esta historia. ¿Cómo aparece el hantavirus en el Nuevo Mundo y qué produjo en el Nuevo Mundo, Andrés?
Haznos una historia que sea interesante. Bueno, desde 1954, en Estados Unidos se relataban muchas fiebres idiopáticas, sobre todo cerca del río Mississippi. En 1993, una pareja de corredores sufre de una neumonía idiopática y mueren. De ahí se logra aislar un virus, aparentemente un virus de la familia Burgdorferi, que después de compararlo con el hantavirus, se dio a conocer en 1993 el virus, el sin nombre virus, el cual produce un síndrome pulmonar por hantavirus, así se llama. Los dos principales son el Andes, que afecta a Argentina y Chile, y el sin nombre, que afecta a Estados Unidos. Bueno, acá en esta diapositiva vemos que el virus, por donde va apareciendo, Va teniendo nombre. le van poniendo un nombre, pero todos tienen más o menos, es el mismo hantavirus del Nuevo Mundo, pues que ha aparecido en diferentes regiones. Sí, señora. Veamos a ver qué tiene. Se han presentado Bueno, 900. para un momento, estoy mirando una cosa. No, yo te dije, hazme una historia interesante, y no me hiciste una historia ni poquito interesante, la verdad, ni poquito. La historia era que en 1992, que es cuando aparece por primera vez este virus, aparece en una región. ¿Sabes en qué región de Estados Unidos apareció por primera vez? En Nuevo México, profe. 2 corredores, fue lo que encontré. Más o menos, en una región de Estados Unidos que se llama el sector de 4 esquinas. En ese sector de 4 esquinas, se llama así, si ustedes cogen un mapa de Estados Unidos, van a ver más o menos hacia lo que se denomina Nuevo México, 4 estados que confluyen haciendo como un ángulo, una cruz perfecta, ángulos rectos perfectos. ¿Quiénes fueron los primeros afectados en Estados Unidos? Los roedores. Pues sí, fuera de los roedores. ¿Qué grupo humano? Principalmente escaladores y alpinistas, que hacen campamento y alpinistas. No fueron los primeros. Okay. En ese sector de 4 esquinas hay un resguardo indígena de los indios navajos. Y los indios navajos fueron los primeros que empezaron a tener un cuadro respiratorio y morir. Entonces, primero siempre lo intentaron manejar con sus chamanes y después, cuando ven que se les está saliendo las manos, notifican a CDC. CDC va a investigar y les pregunta, bueno, ¿qué ha pasado de raro por acá? Entonces ellos dicen, bueno, lo que estamos viendo es una sobrepoblación de roedores. Y entonces, ¿ustedes por qué creen que hay esa sobrepoblación de roedores? Y ellos dicen, bueno, acaba de pasar el fenómeno del niño, ya estamos en el fenómeno de la niña, hemos visto que las coníferas están repletas de sus frutos, que son las piñas, y que ese exceso de piñas produjo que la población de roedores aumentara. Entonces, pues el misterio está en cómo llegó un hantavirus del viejo mundo al nuevo mundo, o si ya existía en el nuevo mundo. Y lo que ocurre es que el aumento de esa masa crítica de roedores es lo que hace que la enfermedad se manifieste. Total, en el nuevo mundo se manifestó ya no como una fiebre hemorrágica con síndrome renal, sino como algo que llamaron el síndrome pulmonar por hantavirus. Es decir, un cuadro respiratorio. ¿Qué era ese cuadro respiratorio exactamente? ¿A qué correspondía? Es decir, me refiero, es una traqueitis, es una bronquitis, es una neumonía, es una mediastinitis. ¿Qué es el síndrome pulmonar? Yo leí que era una... En la siguiente, profe, por favor. Eso es epidemiología. Que era un aumento de fluido en los alvéolos, similar al síndrome, es que yo lo tengo en alta. Era un Perdón, profe, estoy haciendo.
Era leí que era un fluido, un infiltrado central alveolar mediado por una respuesta inmunitaria, pero no, ahí sí, lo que digas es mentira, profe. Sí, te falta dominar el tema, te falta dominar esa parte porque el síndrome pulmonar no corresponde exactamente a una neumonía, sino más o menos como tú lo estás diciendo, corresponde a un edema pulmonar no cardiogénico, similar a lo que ocurre, lo que ibas a decir era el SDRA, el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Cuando una persona tiene agua en los pulmones, lo que uno piensa primero es que sea de origen cardíaco, sea un edema pulmonar de origen cardiogénico. Pero acá resulta que lo que hay es un edema pulmonar no cardiogénico porque hay un daño endotelial y ese daño endotelial hace que el líquido de los vasos sanguíneos se salga y que inunde, encharque, llene el alvéolo y produzca pues una dificultad para el intercambio gaseoso. Y eso es el síndrome pulmonar por Hantavirus. No es una neumonía, no es nada más. Bueno, el diagnóstico lo tenemos por acá, no hay un tratamiento antiviral específico, ni hay una vacuna aprobada. Hay hantavirus, ya vimos que en el mapa, pues que estaban muchos países de Sudamérica. ¿Hay hantavirus en Colombia? Esta es la siguiente diapositiva, profe. Leí que la Universidad de Córdoba hizo 2 estudios, primero en roedores, y cogieron 380 roedores, y 12% de estos roedores presentaban hantavirus. En humanos, por el otro lado, se cogieron 12 poblaciones de muy, muy mal estado, es decir, personas afectadas por la violencia, que no tienen acceso a un servicio de salud adecuado, etcétera, y se les hizo muestras serológicas. De esas 12 poblaciones se tomaron 88 muestras y 14 de estas muestras presentaron anticuerpos contra hantavirus, más no se ha confirmado el primer caso. Lo que los americanos dicen es que Colombia falla en tomar ese tipo de diagnósticos al tener una medicina muy empírica y no una medicina de tantas muestras. Esa fue la crítica que hizo la CDC en el artículo. Bueno, en Colombia sí se ha encontrado hantavirus en roedores de Colombia. Es un trabajo que hizo la Universidad del Chino con un investigador muy importante que tomó con sus estudiantes de zootecnia veterinaria varios roedores pues, de Córdoba, del departamento de Córdoba, y allí encontraron que los roedores sí son reservorio para hantavirus, lo tienen. Después buscaron en humanos y en humanos han encontrado anticuerpos contra hantavirus. No es que tengan el virus en sí. Si tenemos la enfermedad o no, lo cierto es que no lo tenemos en forma de brotes, no hemos tenido un brote, y lo cierto es que, bueno, si un solo paciente nos llega como un edema pulmonar, pues de pronto uno se despista, pero pues si le llegaran, de pronto los casos aislados se nos pudieran estar pasando. Pero brote como lo que se ha presentado en Estados Unidos o en otros no ha ocurrido. Eso es lo que sabemos de hantavirus hasta el momento. ¿Qué ha pasado con hantavirus en Argentina, Andrés? En Argentina, el primer brote se dio en 1998, si no estoy mal, y el Andes virus es el primer hantavirus que ha mostrado transmisión persona a persona, generando brotes de mayor tamaño. ¿Qué ha pasado últimamente? Últimamente, si no estoy mal, en marzo iban 23 casos en la parte del sur, pero no volví a leer, profe. Fue como la noticia que encontré.
¿Y por qué no has vuelto a leer? No volví a leer y ya. ¿Pero por qué? Dígame por qué para yo entender. Porque estaba estudiando esta parte y dejé las noticias pasar. Solo tenías un pedacito. Solo tenías un pedacito. Argentina está en brote de hantavirus. ¿Sí? Sí, señora. ¿Cuántos casos decías que habían encontrado? Muchos más. Sí, si pones en Google, Argentina, hantavirus, encuentras todo, ¿sí? Entonces, Sí. pues no sé qué les cuesta traer unos datos completos de lo que pasa. En Argentina es el país que más casos de hantavirus yo creo que está presentando en toda América, y desde el año pasado andan con un brote de hantavirus aquí en Argentina.